La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Parte 1. El viejo filibustero. Capítulo 1. El viejo lobo marino, en la posada del almirante Benbow. Imposible. Me ha sido rehusarme a las repetidas instancias que el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la isla del tesoro. Voy, pues, a poner manos a la obra contándolo todo desde el alfa hasta el omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto tan solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de gracia de 17, y retrocedo hasta la época en que mi padre tenía aún la posada del almirante Benbow, y hasta el día en que por primera vez llegó a alojarse en ella aquel viejo marino de tez bronceada y curtida por los elementos, con su grande y visible cicatriz. Todavía lo recuerdo como si aquello hubiera sucedido ayer. Llegó a las puertas de la posada estudiando su aspecto, afanosa y atentamente, seguido por su maleta que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado, color de avellana. Su trenza o coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su nada limpia blusa marina. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices, enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas, y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color blanquizco, lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo silbando, mientras examinaba y prorrumpiendo enseguida en aquella antigua canción marina, que tan a menudo le oí cantar después. «Son 15 los que quieren el cofre de aquel muerto. Son 15, yo, jo, jo. Son 15, viva el rom». Con una voz de viejo, temblorosa, alta, que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen, llamó a la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de rom. Después que se le hubo servido, lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada, ora las rocas, ora la enseña de la posada. «Esta es una caleta de buen fondo», dijo en su jerga marina, «y al mismo tiempo una taberna muy bien situada». «¿Mucha clientela, patrón?» «No», le respondió mi padre, «bastante poca, lo cual es tanto más sensible». «Bueno», dijo él, «entonces este es el camarote que yo necesito». «Hola tú, grumete», le gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de a bordo. «Trae acá esa maleta y súbela. Pienso fondear aquí un poco». Y luego prosiguió. «Yo soy un hombre bastante llano. Todo lo que yo necesito es rom, huevos y tocino, y aquella altura que se ve allí para estar a la mira de las embarcaciones. ¿Quieren ustedes saber cómo han de llamarme? Llámenme capitán. Oh, ya sé lo que van a pedirme». Al decir esto, arrojó 3 o 4 monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como de un verdadero capitán: «Avisarme cuando se acabe eso». Y la verdad es que aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún, su lenguaje tosco no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación, acostumbrado a que se le obedezca como a capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta o coche del correo lo había dejado la víspera por la mañana en la posada del Royal George, que allí se informó qué albergues había a lo largo de la costa y que, habiendo oído buenos informes, probablemente acerca del nuestro, y habiéndosele descrito como muy poco concurrido, lo había elegido de preferencia a todos los demás para su residencia. Eso fue todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped. El capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Todo el día se lo pasaba, ya vagando a orillas de la caleta, o ya encima de las rocas, con un largo telescopio o anteojo marino. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala,
cerca del fuego, y se consagraba a beber rom y agua con todas sus fuerzas. Las más veces no quería contestar cuando se le hablaba. Contentábase con arrojar sobre el que le dirigía la palabra una rápida y altiva mirada, y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera cerca de su cara una curva de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba a la posada, de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se había visto algunos marineros atravesar por el camino. Al principio, nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba a hacer esa constante pregunta, pero muy luego vimos que lo que él procuraba más bien era evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces, y lo hacen aún los que siguen el camino de la costa para Bristol, el capitán lo examinaba al través de las cortinas de la puerta antes de entrar a la sala, y ya se sabía que cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa. Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación. Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de 4 peniques el día 1 de cada mes con la sola condición de que estuviese alerta y le avisara, en el momento mismo en que descubriera, la aparición de un marino con una sola pierna. Con frecuencia, sin embargo, cuando el día 1 del mes iba yo a reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz, y clavar sus ojos airados en los míos, obligándome a bajarlos. Pero antes de que se hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado, y lo veía, en efecto, venir a mí, trayéndome espontáneamente mi moneda de 4 peniques, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle la aparición de aquel marino con una sola pierna. Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los 4 ángulos de nuestra casa, y cuando la marea bramaba despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo le veía aparecérseme en sueños, en 1000 formas diversas y con 1000 expresiones diabólicas. Ya era la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera. Ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y esa de forma indescriptible. Otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre soldada mensual de 4 peniques, con aquellas visiones abominables. Pero si bien es cierto que tal era mi terror a propósito del marino de una pierna, también es verdad que por lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más rom del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cántigas marinas, de que ya nadie hacía caso. Pero a veces le ocurría pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus patibularias historias o a formar un coro a sus siniestras canciones. Con frecuencia oía yo a la casa entera estremecerse con aquel estribillo: «El diablo, yo, jo, jo, el diablo, viva el rom», en el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese la muerte y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado a fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. A veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los circunstantes. Otras se dejaba arrebatar a un ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta, y en otras le producía el mismo efecto el que ninguna se le dirigiese porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido en que alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento él mismo, se iba tambaleando a tirarse sobre su cama.
Sus cuentos y narraciones era lo que a las gentes espantaba más que todo. Horribles historias eran, por cierto. Historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado Paseo de la Tabla, y temerosas tempestades en el mar y en el paso de tortugas, y salvajes hazañas y abruptos parajes en el mar Caribe y costa firme. Según sus narraciones, debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares. Y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir a ella, para que se las tiranizase allí y se las asustara y se las mandara a acostar horripiladas y estremeciéndose. Pero yo creo que al contrario su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz, pero a poco, según hoy puedo recordarlo, ya empezaban a gustar de él. Porque, a la verdad, el capitán era una fuente de valiosas emociones en medio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo marino, un tiburón legítimo y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado sobre el océano. Pero también, en cierto modo, no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina, porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba, y con su feroz mirada arrojaba a mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo vi, con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse las manos desesperadamente, y tengo la certeza de que el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros, el capitán no hizo el menor cambio en su traje, sino fue el comprarse algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de reducir a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón que remendaba él en persona, arriba en su habitación, y que, antes de su muerte, no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribió ni recibía carta alguna, ni se dignaba hablar a nadie que no fuese de los vecinos que él conocía por tales. Y aún a estos hacíalos solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del rom. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto. Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin, en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El doctor Livesey vino una vez con cierto retardo por la tarde con el objeto de ver a su enfermo. Tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y se entró enseguida a la sala para fumar su puro, en tanto que le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos aquel doctor fino y aseado de cabellera empolvada tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables con aquellos retozones palurdos del campo. Y más que todo, con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó a canturriar su eterna canción. «Son 15 los que quieren el cofre de aquel muerto. Son 15, yo, jo, jo. Son 15, viva el rom. El diablo y la bebida hicieron todo el resto. El diablo, yo, jo, jo. El diablo, viva el rom». Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto que él cantaba
sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa, y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre, que, con excepción del doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que al doctor no le producía un efecto de los más agradables, porque le vi levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entretanto, el capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritativa que todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir: silencio. Todas las voces callaron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Livesey, que continuó dejándose oír imperturbablemente clara y agradable, interrumpida solamente por las vigorosas fumadas que daba a su puro cada 2 o 3 palabras. El capitán lo miró fijamente por algunos momentos. Volvió a golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía, y concluyó por vociferar, con un villano y soez juramento: «¡Silencio allí, los del entrepuente!». ¿Es a mí a quien Biddy se dirigía?, preguntó el doctor, a lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo. «No le replicaré a Biddy más que una cosa», dijo el doctor, «y es que si usted continúa bebiendo rom como hasta aquí, muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija». Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Púsose en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño, y balanceándola abierta sobre la palma de la mano, amenazaba clavar al doctor contra la pared. El doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó a hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro, y con el mismo tono de voz, solo un poco más alto de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad. «Si no vuelve usted esa navaja al bolsillo en este mismo instante, le juro a usted, por quien soy, que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado». Siguióse luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el capitán hubo de rendirse, guardó su arma y volvió a su asiento, gruñendo como un perro que ha sido mordido. «Y ahora, amigo», continuó el doctor, «desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como usted en mi distrito, puede usted estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado. Así es que si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas más del caso para que se le dé a usted casa y se le arroje del país. Haga usted que baste con esto». Poco después, llegó a la puerta la cabalgadura, y el doctor Livesey partió en ella sin dilación. Pero el capitán se mantuvo pacífico aquella noche, y aún otras muchas de las subsecuentes. Capítulo 2. Black Dog aparece y desaparece. No mucho tiempo después de lo referido en el capítulo precedente, ocurrió el primero de los sucesos misteriosos que nos desembarazaron, por fin, del capitán, aunque no de sus negocios como pronto lo verán los que leyeren. Corría, a la sazón, un invierno crudo y frío, con largas y terribles heladas y deshechos temporales. Mi pobre padre continuaba empeorando de día en día, al grado de que ya se veía muy claramente la poca probabilidad de que llegase a haber una nueva primavera. El manejo de la posada había caído enteramente en manos de mi madre y mías, y ambos teníamos demasiado que hacer con ella para que nos fuese dable el parar mientes con exceso en nuestro desagradable huésped. Era una fría y desapacible mañana del mes de enero, muy temprano todavía. La caleta, cubierta toda de escarcha, aparecía gris o blanquecina, en tanto que la marea subía, lamiendo suavemente las piedras de la playa, y el sol, muy bajo aún, tocaba apenas las cimas de las lomas
y brillaba ya muy lejos en el confín del océano. El capitán se había levantado mucho más temprano que de costumbre y se había dirigido hacia la playa, con su especie de alfanje, colgando bajo los anchos faldones de su vieja blusa marina, su anteojo de larga vista bajo el brazo y su sombrero echado hacia atrás sobre la cabeza. Todavía me parece ver su respiración, suspensa en forma de una estela de humo, en el camino que iba recorriendo a largos pasos, y aún recuerdo que el último sonido que oí de él cuando se hubo perdido tras de la gran roca fue un gran resoplido de indignación, como si todavía revolviese en su ánimo el recuerdo desagradable de la escena con el doctor Livesey. Ahora bien, mi madre estaba a la sazón, con mi padre, en su habitación y yo me ocupaba en arreglar la mesa para el almuerzo, mientras volvía el capitán, cuando repentinamente se abrió la puerta de la sala y penetró a esta un hombre que yo no había visto hasta entonces. Era un individuo pálido y encanijado, en cuya mano izquierda faltaban 2 dedos y que, aunque llevaba también su cuchilla al cinto, no tenía, ni con mucho, el aspecto de un hombre de armas tomar. Yo siempre estaba en acecho de marineros de una sola pierna, o de 2. Pero el que acababa de aparecérseme era para mí un enigma. No tenía el aspecto de un verdadero marino, y sin embargo, había en él no sé qué aire de gente del mar. Le pregunté, desde luego, en qué podía servirle, y él me contestó que deseaba tomar un poco de rom. Pero apenas iba yo a salir de la sala en busca de lo que pedía cuando se sentó a una de las mesas, excitándome a que me acercase a él. Yo me detuve en el sitio en que su indicación me había cogido, teniendo en mi mano una servilleta. «Ven aquí, muchacho», me repitió. «Acércate más». Yo di un paso hacia él. «¿Es para mi camarada Bill para quien has preparado esta mesa?», me preguntó dirigiéndome cierta mirada extraña. «Ignoro quién es su camarada Bill», le contesté yo. «Esta mesa es para una persona que se aloja en nuestra casa y a quien nosotros llamamos el capitán». «Eso es», replicó él. «Mi camarada Bill, lo mismo puede ser llamado capitán que no. Tiene una cicatriz en una mejilla y unos modos valientemente agradables, muy propios suyos, sobre todo cuando está bebido. Como señas, pues, ¿qué más? Te repito que tu capitán tiene una cicatriz en un carrillo. Y si más quieres, te diré que ese carrillo es el derecho. Ah, bueno, ya lo había yo dicho. Con que mi camarada Bill está aquí, en esta casa». «Ahora anda fuera», le contesté yo. «Ha salido a paseo». «¿Por dónde se ha ido, muchacho?», señalé yo entonces en dirección de la roca, diciéndole que el capitán no tardaría en volver. Respondí a algunas otras de sus preguntas y entonces él añadió: «Ah, vamos, esto será tan bueno como un vaso de ron para mi camarada Bill». La expresión de su cara, al decir esto, no tenía nada de agradable, y yo tenía mis razones para pensar que aquel extraño se equivocaba, en el supuesto de que creyese lo que decía. Pero, al fin y al cabo, pensé que aquello no era negocio mío. Además de que no era asunto muy fácil el saber qué partido tomar. El recién venido se mantenía esquivándose tras la parte interior de la puerta de la posada, ojeando de soslayo en torno de su escondrijo, como gato que está en acecho de un ratón. Una vez salíme yo afuera hacia el camino, pero él me llamó adentro inmediatamente, y como no obedeciese su mandato tan pronto como él quería, un cambio instantáneo y espantoso se operó en su semblante enjuto, y me repitió su orden acompañándola de un juramento que me hizo brincar. Tan luego como estuve de nuevo adentro, resumió él su primitiva actitud, mitad halagüeña, mitad burlona. Dióme una palmadilla sobre el hombro y me dijo: «Vamos, chico, tú eres un buen muchacho. Yo no he querido más que asustarte de broma. Yo tengo un hijo de tu edad», añadió, «que se te parece como un motón a otro, y te aseguro que ya es él el orgullo de mi arte. Pero la gran cosa para los muchachos es la disciplina, chico. Mucha disciplina. Mira, si alguna vez hubieras tú navegado con Bill, a buen seguro que te hubieras quedado allí esperando que te hablaran segunda vez. Yo te digo que no. Nunca Bill ha obrado de otro modo, ni ninguno de los que han navegado con él. Ahora bien, no me engaño. Allí viene el camarada Bill con su anteojo bajo el brazo. Bendito sea su viejo arte que me permite reconocerlo. Sea enhorabuena.
Tú y yo, muchacho, vámonos allá detrás, a la sala, y nos esconderemos tras de la puerta para dar a Bill una pequeña sorpresa. Y bendito sea de nuevo su arte 1,000 veces. Al decir esto, mi hombre retrocedió conmigo a la sala y me colocó detrás de él, en el rincón, de tal manera que a ambos nos ocultaba la puerta abierta. Yo estaba positivamente inquieto y alarmado, como es fácil figurárselo, y añadía no poco a mis temores el observar que aquel nuevo personaje tampoco las tenía todas consigo. Yo le veía alistar el puño de su cuchilla y aflojar la hoja en la vaina, sin que, durante todo el tiempo que estuvimos en espera, hubiera cesado de tragar gordo, o como si hubiera tenido, según la expresión familiar, un nudo en la garganta. Por último entró el capitán. Empujó la puerta tras de sí, sin ver a izquierda ni a derecha, y marchó directamente, a través del cuarto, hacia donde le esperaba su almuerzo. Entonces mi hombre pronunció, con una voz que me pareció se esforzaba en hacer hueca y campanuda, esta sola palabra: «Bill». El capitán giró rápidamente sobre sus talones y se encaró a nosotros. Todo lo que había de moreno en su rostro había desaparecido en aquel momento, y hasta su misma nariz ofrecía un tinte de una lividez azulada. Tenía toda la apariencia de un hombre que ve un espectro, o al diablo mismo, o algo peor, si es que lo hay, y créaseme bajo mi palabra, sentí compasión por él, al verle, en un solo instante, ponerse tan viejo y tan enfermo. «Ven acá, Bill. Tú me conoces bien. Tú no has olvidado a un viejo camarada, Bill. Estoy seguro de ello», continuó diciendo el recién venido. El capitán exclamó entonces en una especie de boqueada penosa: «Black Dog». «Pues ¿quién había de ser sino él?», replicó el otro, comenzando a sentirse un poco más tranquilo. «Black Dog, sí, que lo mismo que antes viene aquí, a la posada del almirante Benbow, para saludar a su viejo camarada Billy. Ah, Bill, cuántas cosas hemos visto juntos, nosotros dos, desde la época en que perdí estos dos garfios», añadió, levantando un poco su mano mutilada. «Bien», dijo el capitán, «ya veo que me has cogido. Aquí me tienes. Vamos. ¿Qué quieres? Habla. Di. ¿De qué se trata?» «Veo bien que eres el mismo», replicó Black Dog. «Tienes razón, Bill, tienes razón. Voy a tomar un vaso de rom que me traerá este buen chiquillo a quien tanto me he aficionado desde luego. Enseguida nos sentaremos, si tú quieres, y hablaremos lisa y llanamente como buenos camaradas que somos». Cuando yo volví con el rom, ya los dos se habían sentado en cada una de las cabeceras de la mesa en que el capitán iba a almorzar. Black Dog habíase quedado más cerca de la puerta y se le veía sentado de lado, de modo que pudiese tener un ojo atento a su camarada antiguo y otro, según me pareció, a su retirada libre. Despidióme luego ordenándome que dejase la puerta abierta de par en par y añadió: «Nada de espiar por las cerraduras, muchacho, ¿entiendes?». Yo no tuve más que hacer sino dejarlos solos y retirarme a la cantina del establecimiento. Durante muy largo tiempo, por más que puse mis 5 sentidos en tratar de oír algo de lo que pasaba, nada llegó a mis oídos, sino fue un rumor vago y confuso de conversación. Pero al cabo las voces comenzaron a hacerse más y más perceptibles, y ya me fue posible el escuchar distintamente alguna que otra palabra, la mayor parte de ellas, juramentos e insolencias proferidos por el capitán. «No, no, no, no», le oí proferir, «no, y concluyamos de una vez». Y después añadió: «Si hay que ahorcar, ahorcarlos a todos, y basta». Luego, de una manera repentina, todo se volvió una tremenda explosión de juramentos y otros ruidos temerosos. La silla y la mesa rodaron en masa. Siguióse un chischás de aceros que se chocaban y luego un grito de dolor. En ese mismo instante pude ver a Black Dog en plena fuga y al capitán persiguiéndole encarnizadamente. Ambos con sus cuchillas desenvainadas y el primero de ellos manando sangre abundantemente de su hombro izquierdo. Precisamente al llegar a la puerta, el capitán descargó sobre el fugitivo una última y tremenda cuchillada, con la cual, sin duda alguna, lo habría abierto hasta la espina, si no hubiera tropezado su arma con la enseña de nuestra posada, que fue la que recibió el golpe.
cuya señal es fácil ver, todavía hoy, en el marco de nuestro Almirante Benbow, hacia la parte de abajo. Aquel mandoble fue el último de la riña. Una vez afuera ya, y sobre el camino público, Black Dog, a despecho de su herida, pareció decir, con una prisa maravillosa, «Pies, ¿para qué os quiero?», y en medio minuto le vimos desaparecer tras de la cima de la loma cercana. El capitán, por su parte, permaneció clavado cerca de la enseña del establecimiento, como un hombre extraviado. Poco después, pasó su mano varias veces sobre sus ojos, como para cerciorarse de que no soñaba, y enseguida volvió a penetrar en la casa. «Jim», me dijo, «trae rom», y al hablarme se bamboleaba un poco, y con una mano se apoyaba contra la pared. «¿Estabas herido?», le pregunté. «Rom», me repitió, «necesito irme de aquí». «Rom, rom». Corrí a buscárselo, pero con la excitación que los sucesos ocurridos me habían ocasionado, rompí un vaso, obstruí la llave, y cuando todavía estaba yo procurando despacharme lo mejor posible, escuché el golpe ruidoso y pesado de una persona que se desplomaba en la sala. Acudí corriendo y me encontré con el cuerpo del capitán tendido de largo a largo sobre el suelo. En el mismo instante, mi madre, a quien habían alarmado las voces y rumores de la pelea, descendía corriendo la escalera para venir en mi ayuda. Entre ambos levantamos la cabeza al capitán, que respiraba fuerte y penosamente, pero cuyos ojos estaban cerrados y en cuya cara aparecía un color horrible. «Cielos, cielos santos», gritó mi madre, «qué desgracia sobre nuestra casa y con tu pobre padre enfermo». Entretanto, a mí no se me ocurría la más insignificante idea sobre lo que pudiera hacerse para socorrer al capitán, pareciéndome seguro que había sido herido de muerte en su encarnizado combate con aquel extraño. Traje el rom para asegurarme de ello y traté de hacerlo pasar a su garganta. Pero tenía los dientes terriblemente apretados los unos contra los otros y sus quijadas estaban tan duras como si hubieran sido de acero. Fue para nosotros, entonces, un grandísimo alivio el ver abrirse la puerta y aparecer en ella al doctor Livesey, que venía a hacer a mi padre su visita cotidiana. «Oh, doctor», exclamamos mi madre y yo a la vez, «¿qué haremos? ¿En dónde estará herido?» «¿Herido?», dijo el doctor. «¿Qué va a estarlo? Ni más ni menos que ustedes o yo. Este hombre acaba de tener un ataque como yo se lo había pronosticado. Ahora bien, Mrs. Hawkins, corra vide arriba y, si es posible, no diga vide a nuestro enfermo ni una palabra de lo que pasa. Por mi parte, mi deber es tratar de hacer cuanto pueda por salvar la vida 3 veces inútil de este hombre. Anda pues tú, Jim, y trae luego una palangana». Cuando volví, trayendo lo que se me pidió, el doctor había ya descubierto el nervudo brazo del capitán, desembarazándolo de sus mangas. Todo él aparecía pintado con esas figuras indelebles que se dibujan en el cuerpo los marineros y los presidiarios. «Buena suerte», decía una de sus inscripciones, y en otras, «vientos prósperos». Caprichos de Billy Bones se podía leer en caracteres claros y cuidadosamente ejecutados sobre el antebrazo. Un poco más arriba, cerca del hombro, se veía un esbozo de patíbulo y pendiente de él un hombre ahorcado. Todo ello, según a mí me pareció, ejecutado con bastante destreza y propiedad. «¡Profético!», dijo el doctor, tocando este último dibujo con su dedo. «Y ahora, Mice Billy Bones, si tal es su nombre, vamos a ver de qué color es su sangre». «Jim», añadió, «¿tendrás tu miedo de la sangre?». «No, señor», le contesté. «Está bien», replicó él, «entonces tenme la palangana». Tomó acto continuo su lanceta y con gran habilidad picó una vena. Una gran cantidad de sangre salió antes de que el capitán abriera los ojos y echase en torno suyo una mirada vaga y anublada. Reconoció luego al doctor A, quien miró con un ceño imposible de equivocar. Enseguida me miró a mí y mi presencia pareció aliviarlo un tanto. Pero de repente su color cambió de nuevo. Trató de enderezarse por sí solo y exclamó: «¿Dónde está Black Dog?». «Aquí no hay ningún Black Dog», díjole el doctor, «como no sea el que tiene usted dibujado sobre su espalda. Ha seguido Beth bebiendo rom, y como yo se lo había anticipado, ha venido un ataque. Muy contra mi voluntad me he visto obligado, por deber, a socorrerle,
pudiendo decir que casi lo he sacado a usted de la sepultura. Y ahora, Maese Bones... Ese no es mi nombre, interrumpió él. No importa, replicó el doctor. Es el nombre de cierto filibustero a quien yo conozco y le llamo a usted por él en gracia de la brevedad. Lo único que tengo, pues, que añadir es esto. Un vaso de rom no le haría a usted ningún daño. Pero si ve, toma uno, tomará otro y otro después. Y apostaría mi peluca a que si no se contiene pronto y a tiempo, se morirá muy en breve. ¿Entiende usted esto? Se morirá y se irá al mismísimo infierno, que es su propio lugar, como lo reza la Biblia. Ahora vamos, haga un esfuerzo. Yo le ayudaré por esta vez a llevarlo a su cama. Entre los dos, y no sin mucho trabajo, nos dimos trazas de llevarlo arriba, a su cuarto, y acostarlo sobre su lecho, en el cual dejó caer pesadamente la cabeza sobre la almohada, como si se sintiera desmayar. Ahora, recuérdelo bien, dijo el doctor. Para descargo de mi conciencia debo repetirle que, para usted, rom y muerte son dos palabras que significan lo mismo. Dicho esto, se alejó de allí para ir a ver a mi padre, tomándome del brazo para que me fuese con él. Eso no es nada, dijo en cuanto hubo cerrado tras de sí la puerta. Le he sacado sangre suficiente para poderlo mantener bien por bastante tiempo. Debe quedarse por una semana en cama. Eso es lo menos malo para él y para usted. Pero un nuevo ataque le traerá la muerte inevitablemente. Capítulo 3. El disco negro. A eso de mediodía lleguéme al cuarto del capitán llevándole algunos refrigerantes y medicinas. Lo encontré acostado casi en la misma posición en que lo habíamos dejado, nada más que un poco más hacia arriba, y me pareció al mismo tiempo débil y excitado. «Jim», me dijo, «tú eres aquí el único que vale algo, y ya sabes muy bien que yo siempre he sido bueno para contigo. Jamás he dejado de darte cada mes cuidadosamente tu moneda de 4 peniques. Ahora pues, chiquillo, mira, yo me siento muy abatido y abandonado de todo el mundo. Por lo mismo, Jim, vamos, ¿vas a traerme ahora mismo un vasillo de rom? ¿No es verdad?» «El doctor», comencé yo, pero él me interrumpió en una voz débil aunque animada. «Los médicos son todos unos lampazos», dijo. «Y en cuanto a este de acá, vaya, ¿qué sabe él de hombres de mar? Yo he estado en lugares tan calientes como un caldero de brea, con mi tripulación diezmada por la fiebre amarilla, y la condenada tierra bailando como si fuese un mar con sus terremotos. ¿Qué sabe el doctor de tierras como esa? Pues en ellas he vivido solo con el rom. Puedes creerlo bien. Él ha sido para mí bebida y alimento, cuerpo y sombra, sí señor. Y si ahora no me han de dar mi rom, ya no seré más que un pobre casco viejo abandonado en una playa de sotavento. Mi sangre caerá sobre ti, Jim, y sobre aquel lampazo del doctor». Y luego continuó con lo mismo, por algún tiempo, acompañándolo con maldiciones. Hasta que después, cambiando de táctica, prosiguió en tono plañidero. «Mira, Jim, cómo se agitan mis dedos. No puedo ya ni sosegarlos, ni sosegarme. Es que en todo este bendito día no he probado ni una gota aún, ni una sola gota. Ese doctor está loco. Puedes creérmelo. Si no se me da ahora mismo un poco de rom, siento que me dará la rabia. Ya creo sentir en este momento algunos de sus horrores, algunas de sus visiones. Allí estoy viendo al viejo Flint, en ese rincón. Allí, detrás de ti, tan claro como su imagen viva. Oh, si me cogen estas visiones, soy hombre que ha vivido una vida bastante ruda y resucitaré a Caín. Tu mismo doctor dijo que un vaso no me haría ningún daño. Te daré una guinea de oro por uno solo, Jim». Yo vi que el capitán se ponía más y más excitado, y esto me alarmó por mi padre, que estaba más grave aquel día y necesitaba mucha quietud. Además, tranquilizado por las palabras mismas del doctor que se me recordaban, aunque un poco ofendido por aquel ofrecimiento de soborno, le dije: «Yo no necesito su dinero, sino el que le debe BD a mi padre. Voy a traerle un vaso, pero no pida más porque sería inútil». Cuando se lo hube traído, lo asió con verdadera ansiedad y lo bebió de un sorbo.
Ay, 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 dijo como sintiendo un grande alivio. Esto ya es algo mejor, sin duda alguna. Y ahora bien, chico, ¿ha dicho ese doctor cuánto tiempo tengo que estar acostado en este viejo camarote? 1 semana por lo menos, le respondí. 1000 carronadas, gritó él, 1 semana. Esto es imposible. En ese tiempo podrían ellos enviarme su disco negro. En este mismo momento ya los vagabundos esos enderezan su proa y tratan de habérselas conmigo. Vagabundos que no sabrían conservar lo que cogieron y que quieren arañar lo que pertenece a otro. Vaya noramala. ¿Es esa una conducta digna de marinos? Quiero saberlo. Pero soy un bendito. Yo jamás he derrochado un buen dinero mío, ni lo he perdido tampoco. Yo sabré pegárselas una vez más. No les tengo miedo. Les soltaré otro rizo y ya los haré virar de bordo, chico. Ya lo verás. En tanto que hablaba así, se había ido levantado de la cama, aunque con gran dificultad, agarrándose, es la palabra, agarrándose a mi hombro con una presión tan fuerte que casi me hizo llorar y moviendo sus piernas como si fuesen un peso muerto. Sus palabras, que, como se ve, estaban rebosando un pensamiento activo y lleno de vida, contrastaban tristemente con la debilidad de la voz en que eran pronunciadas. Cuando se hubo sentado en el borde de la cama, se detuvo un poco y luego murmuró: «Ese doctor me ha hundido. Los oídos me zumban. Acuéstame otra vez». Antes de que hubiera hecho gran cosa para complacerlo, él había caído ya de espaldas, en su posición anterior, en la cual permaneció silencioso por algún rato. «Jim», me dijo al cabo, «¿viste hoy a ese marinero?» «¿A Black Dog?», le pregunté. «¡Ah, Black Dog!», exclamó él. «Black Dog es un perverso, pero hay alguien peor que lo obliga a hacerlo. Ahora bien, si no me es posible marcharme de aquí, de ninguna manera, y si me envían el disco negro, acuérdate que lo que ellos buscan es mi viejo cofre de a bordo. Montas en un caballo. ¿Lo harás, no es cierto? Montas en un caballo y vas a ver. Pues sí, no tiene remedio. A ese eterno doctor del diablo. Y le dirás que se dé prisa a reunir a todas sus gentes, magistrados y cosas por el estilo, y que haga rumbo con ellos y los traiga aquí a bordo del almirante Benbow. Lo mismo que a todo lo que haya quedado de la vieja tripulación de Flint, hombres y grumetes. Yo fui primer piloto, sí, primer piloto del viejo capitán Flint, y soy el único que conoce el sitio verdadero. Él me lo descubrió en Savannah, cuando estaba, como yo he estado hoy, próximo a la muerte. Pero tú no los denunciarás a menos que logren hacerme llegar su disco negro, o en caso de que vuelvas a ver a ese Black Dog otra vez, o a un marinero con una pierna sola. A este sobre todos, Jim. «¿Pero qué significa eso del disco negro, capitán?», le pregunté. «Esto no es más que una advertencia, chico», me contestó. «Yo te lo explicaré si ellos logran lo que quieren. Entretanto, Jim, ten siempre tu ojo alerta y por mi honor, te juro que tú serás mi socio a partes iguales». Divagó todavía un poco más, y su voz era a cada instante más y más débil. Le di enseguida su medicina, que él apuró como un niño, sin hacer la más ligera observación, y añadió luego: «Si alguna vez un marino ha querido drogas, ese soy yo ahora». Después de decir esto, cayó en un sueño profundo, muy parecido al desfallecimiento, y en ese estado lo dejé. ¿Qué es lo que yo debía haber hecho entonces para que todo hubiera salido bien? No sé. Probablemente debía haber contado todo al doctor, porque el hecho es que yo me encontraba en una angustia mortal temiendo que, cuando menos, se arrepintiera el capitán de sus confidencias y quisiera dar buena cuenta de mí. Pero lo que sucedió fue que mi pobre padre murió casi repentinamente aquella noche, lo que me obligó a hacer cualquiera otra cosa a un lado. Nuestra pesadumbre natural, las visitas de los vecinos, los arreglos del funeral y todo el quehacer de la posada que había que desempeñar en el interín, me tuvieron tan ocupado que apenas si tuve tiempo para acordarme entonces del capitán, mucho menos para pensar en tenerle miedo. A la mañana siguiente, a lo que creo, bajó por sí solo a la sala. Tomó sus alimentos, como de costumbre, solo que comió poco, y según me temo, consumió todavía mayor cantidad de rom que de ordinario, porque él se despachó por su propia mano en la cantina, enfurruñado y soplando por la nariz, por lo cual ninguno se atrevía a contrariarlo.
La noche víspera del entierro, el capitán estaba tan borracho como siempre, y era, en verdad, una cosa para sublevar contra él, en aquella casa sumida en el luto y la desolación, oírle cantar su eterna y horrible cantinela marina. Pero abatidos y tristes como estábamos, no dejaba de preocuparnos la idea del peligro de muerte en que aquel hombre estaba, tanto más cuanto que el doctor fue violentamente llamado a muchas millas de distancia de nuestra casa para asistir a un nuevo enfermo, y ya no volvió a estar, como quien dice, al alcance de nuestra mano, después de la muerte de mi padre. He dicho que el capitán estaba débil. Y la verdad es que no solo lo estaba, sino que parecía decaer más y más visiblemente, en vez de recuperar su salud. Yo le veía subir y bajar la escalera con agitación. Ya iba de la sala a la cantina, ya de la cantina a la sala. Ya se medio asomaba a la puerta exterior de la casa como para aspirar las brisas salobres de la mar, sosteniéndose en las paredes como para no caer, y respirando fuerte y aprisa como un hombre que encumbra la pendiente abrupta de una montaña. No volvió a conversar conmigo de una manera especial, y yo creo buenamente que había olvidado sus confidencias. Pero su carácter se había vuelto más movible y, dada su debilidad de cuerpo, mucho más violento que nunca. Tenía ahora un síntoma bien alarmante cuando estaba ebrio, y era el ponerse junto a sí, sobre la mesa, su enorme alfanje o cuchilla, desenvainada. Pero con todo esto, se preocupaba menos de los concurrentes y parecía absorto enteramente en sus propios pensamientos, sin hablar casi para nada, pero divagando un poco. Una vez, por ejemplo, con grandísima sorpresa nuestra, comenzó a dejar oír un canto diferente y nuevo para nosotros. Era una especie de sonatilla amorosa, de gente del campo, que él debió haber aprendido en su primera juventud, antes de que se dedicara a la carrera de marino. Así pasaron las cosas hasta el día siguiente del entierro de mi padre. Ese día, como a las 3 de una tarde nebulosa, helada y desagradable, estaba yo parado hacía unos momentos a la puerta del establecimiento, lleno de tristes y desconsoladoras ideas acerca de mi pobre padre, cuando percibí a alguien que se acercaba por el camino lentamente. Era un hombre completamente ciego, porque tentaleaba delante de sí con un palo, y llevaba puesta sobre sus ojos y nariz una gran venda verde. Aparecía jorobado como bajo el peso de años o enfermedad terrible, y vestía una vieja y andrajosa capa marina con capuchón, que le daba un aspecto positivamente deforme y horroroso. Yo nunca he visto en mi vida una figura más horripilante y espantable que aquella. Detúvose un instante cerca de la posada y, levantando la voz en un tono de canturria extraña y gangosa, lanzó al viento esta relación. ¿Querrá alguna alma caritativa informar a un pobrecito ciego que ha perdido el don preciosísimo de su vista en la defensa voluntaria de su patria Inglaterra? Así bendiga Dios al rey Jorge. ¿En dónde o en qué parte de este país se encuentra ahora? Está usted en la posada del almirante Benbow, caleta del Black Hill. Buen hombre, le dije yo. Oigo una voz de joven, me replicó él. ¿Quisiera usted darme su mano y guiarme adentro, mi bueno y amable niño? Tendíle mi mano, y en un instante aquella horrible criatura sin vista, que tan dulce hablaba, se apoderó de ella como con una garra. Asustéme tanto que pugné por desasirme, pero el ciego me atrajo poderosamente junto a sí, con sola una contracción de su brazo. Ahora, muchacho, díjome, llévame a donde está el capitán. Señor, le contesté, bajo mi palabra le aseguro que no me atrevo. Oh, replicó él con una risita burlona, llévame en el acto o te destrozo el brazo. Y así como lo dijo, me dio un apretón tan horrible que me obligó a lanzar un grito. Señor, añadí entonces, si no me atrevo es solo por usted. El capitán ya no es el mismo que era antes. Ahora tiene siempre junto a sí una cuchilla desenvainada. Otro caballero. Vamos, vamos en marcha, me interrumpió el ciego, con una voz tan áspera, tan fría, tan ingrata y tan espantable, como no he vuelto a oír jamás otra en mi vida. Ella me atemorizó más todavía que el dolor que antes sentí, así es que sin vacilar le obedecí, llevándolo directamente adentro, hacia la sala, en donde nuestro viejo y enfermo filibustero permanecía sentado, entregado a su vicio de tomar ron. El ciego se mantenía apretado a mí,
sujetándome como con una tenaza férrea en su mano formidable y dejando cargar sobre mí más peso de su cuerpo, del que yo podía razonablemente soportar. «Llévame derecho a donde él está», me repitió, y cuando ya esté yo a su vista, grítale: «Bill, aquí está uno de sus amigos. Si no lo haces así, yo te repetiré este juego». Y diciendo esto, volvió a retorcerme el brazo de una manera tan brutal y dolorosa que creí que iba a desmayarme. Con una y otra cosa fue tal el terror que me cogió por el mendigo ciego que me olvidé de todo mi antiguo miedo al capitán y, tan luego como abrí la puerta de la sala, exclamé como se me había ordenado: «Bill, aquí está uno de sus amigos». El pobre capitán levantó los ojos y le bastó la primera ojeada para que su cabeza quedara instantáneamente libre de los humos del rom que había alojado en ella y se pusiera de todo punto natural y despejada. La expresión de su rostro no era tanto ya de terror como de mortal y angustiosa agonía. Hizo un movimiento para ponerse en pie, pero no creo que le quedara ya fuerza suficiente en el cuerpo para realizarlo. «Veamos, Bill», díjole el mendigo, «no hay para qué incomodarse. Quédate allí sentado en donde estás. Aunque yo no puedo ver, puedo oír, sin embargo, hasta el movimiento de un dedo. No hablemos mucho, vamos al asunto. Negocio es negocio. Levanta tu mano izquierda. Muchacho, toma su mano izquierda por la muñeca y acércala a mi mano derecha». Ambos obedecimos como fascinados, al pie de la letra, y noté entonces que el ciego hacía pasar ala del capitán, algo que él traía en la mano misma con que empuñaba su bastón. El capitán apretó y cerró aquello en la suya nerviosa y rápidamente. «¡Ya está hecho!», dijo entonces el ciego, y al pronunciar estas palabras se deshació de mí bruscamente y con increíble exactitud y destreza. Salió, de por sí, fuera de la sala y se lanzó al camino real, sin que yo hubiera podido todavía moverme del sitio en que me dejó, como petrificado. Cuando ya se había perdido a lo lejos el tip-tap de su caña tentaleando, a distancia, sobre la vía por donde marchaba. Pasóse algún tiempo antes de que el capitán y yo volviéramos a nuestros sentidos, pero al cabo, y casi en el mismo momento, solté su puño, que todavía tenía cogido. Lanzó él una mirada ansiosa a lo que tenía en la palma de la mano, y enseguida exclamó poniéndose violentamente en pie: «¡A las 10! ¡Todavía es tiempo!». Al decir esto y ponerse en pie, vaciló como un hombre ebrio, llevóse ambas manos a la garganta, se quedó oscilando por un momento, y luego, con un rumor siniestro y peculiar, se desplomó cuán largo era, dando su rostro en el suelo. Yo me precipité hacia él, llamando a gritos a mi madre. Pero todo apresuramiento era vano. El capitán había caído ya muerto, acometido por un ataque de apoplejía fulminante. Cosa extraña y curiosa. Yo, que ciertamente no había tenido jamás cariño por aquel hombre, por más que en sus últimos días me inspirase una gran compasión, tan luego como lo vi muerto, rompí en un verdadero mar de lágrimas. Aquella era la segunda muerte que yo veía, y el dolor de la primera estaba todavía demasiado reciente en mi corazón. Capítulo 4. El cofre del muerto. Sin perder un instante, por supuesto, hice entonces lo que quizás debía haber hecho mucho tiempo antes, que fue contar a mi madre todo lo que sabía. Y desde luego vi que nos encontrábamos en una posición sobremanera difícil. Parte del dinero de aquel hombre, si alguno tenía, se nos debía a nosotros, evidentemente. Pero no era muy presumible que los extraños y siniestros camaradas del capitán, sobre todo, aquellos dos que ya me eran conocidos, consintieran en deshacerse de parte del botín que pensaban repartirse por pagar las deudas del hombre muerto. La orden que el capitán me había dado, como se recordará, de que saltase al punto sobre un caballo y corriese en busca del doctor Livesey, hubiera dejado a mi madre sola y sin protección, por lo cual no había que pensar en ello. La verdad es que nos parecía imposible a ambos el permanecer mucho tiempo en la casa. Los rumores más comunes e insignificantes como el carbón cayendo en las hornillas del fogón de la cocina, el tic-tac del reloj de pared y otros por el estilo, nos llenaban, en aquellas circunstancias, de terror supersticioso.
Las inmediaciones de la casa nos parecían llenar el aire con el ruido apagado de pisadas cautelosas que se acercaban. Así es que, entre aquel cadáver del pobre capitán, yaciendo sobre el piso de la sala, y el recuerdo de aquel detestable y horroroso pordiosero ciego, rondando quizás muy cerca y tal vez pronto a volver, hubo momentos en que, como dice un adagio vulgar, no me llegaba la camisa al cuerpo. Había, pues, que tomar una resolución pronta, cualquiera que fuese, y al fin nos ocurrió irnos juntos y pedir socorro en la aldea cercana. Todo fue decir y hacer. Aun cuando estábamos con la cabeza toda trastornada, no vacilamos en correr, sin tardanza, en medio de la tarde que declinaba y de la espesa y helada niebla que todo lo envolvía. La aldea, aunque no se veía desde nuestra posada, no estaba, sin embargo, sino a una distancia de pocos centenares de yardas, al otro lado de la caleta vecina, y, lo que era para mí un grandísimo consuelo, en dirección opuesta de la que el mendigo ciego había hecho su aparición, y probablemente de la que también había seguido en su retirada. No tardamos mucho tiempo en el camino, por más que algunas veces nos deteníamos repegándonos el uno al otro para prestar oído. Pero no percibimos ruido alguno anormal, nada que no fuese el vago y suave rumor de la marea y los últimos graznidos y aleteos postreros de los habitantes de la selva. Acababa de oscurecer cuando llegamos a la aldea, y jamás olvidaré lo mucho que me animó el ver en puertas y ventanas el brillo amarillento de las luces. Aunque, ay, como muy pronto iba a verlo, aquel era el único auxilio que podíamos esperar por aquel lado. Porque no hubo un alma, por más vergonzoso que esto sea para los hombres aquellos, no hubo un alma que consintiera en acompañarnos de vuelta a la posada. Mientras más detallábamos nuestras cuitas, más veíamos que hombres, mujeres y niños se aferraban en quedarse al abrigo de sus propios hogares. El nombre del capitán Flint, por más que para mí fuese completamente extraño, era bastante conocido para algunos de aquellos campesinos, y bastaba él solo para llevar a sus corazones un gran peso de terror. Algunos de aquellos hombres que habían estado trabajando en el campo, en las cercanías del almirante Benbow, recordaban, además, haber visto varios extraños en el camino y, tomándolos por contrabandistas, los habían obligado a alejarse. Otro aseguraba, por lo menos, haber visto una especie de bote de vela cuadrada en la parte de la costa que llamamos Caleta del Gato. Por lo visto, cualquiera que fuese un simple camarada del capitán era bastante para producir un terror mortal a aquellas gentes. Y aun cuando, después de muchas vueltas y revueltas, encontramos a algunos dispuestos a montar e ir a prevenir al doctor Livesey de lo que pasaba, para lo cual tenían que ir en otra dirección, lo cierto es que ninguno quiso venir a ayudarnos a defender la posada. Se dice comúnmente que el miedo es contagioso, pero por otro lado, la elocuencia es una gran alentadora. Así es que, cuando cada uno hubo dicho su opinión, mi madre les dijo un pequeño discurso. Yo declaro, dijo entre otras cosas, que jamás consentiré en perder un dinero que pertenece a mi huérfano hijo. Y si ninguno de ustedes se atreve a ayudarme, Jim y yo nos atrevemos a todo. Ahora mismo nos volvemos por donde hemos venido y pocas gracias doy a bits, camastrones, desentrañados, corazones de pollo. Nosotros solos abriremos esa maleta, aunque deba costarme la vida mi atrevimiento. Gracias mil a usted, señora Crossley, por este saquillo que me ha prestado en el cual traeré mi muy mío y muy legítimo dinero. Es claro que yo dije que iría con mi madre, y claro es también que todas aquellas gentes protestaron contra nuestra temeridad. Pero con todo y eso, no hubo un hombre solo que se resolviera a acompañarnos. Todo lo más que hicieron fue darme una pistola cargada por si acaso nos atacaban y prometernos que tendrían listos caballos ensillados para el caso de que fuésemos perseguidos en nuestra vuelta, y entretanto, un muchacho corría ya en busca del doctor para pedir auxilio armado. Mi corazón latía violentamente cuando mi madre y yo volvíamos, solos de nuevo, en medio de aquella noche helada, para afrontar tan temible y peligrosa aventura. La luna llena comenzaba a levantar su disco rojizo sobre las vagas siluetas de las nieblas del horizonte, lo cual nos impelía a acelerar el paso, porque era evidente que antes de mucho rato
y antes de que volviésemos de nuevo, todo estaría ya inundado con una claridad como de día, y nuestra partida quedaría expuesta, por lo mismo, a los ojos investigadores de nuestros vigilantes enemigos. Deslizámonos cautelosamente a lo largo de los setos y vallados, sin hacer el menor ruido, y no vimos ni oímos nada que fuese parte a aumentar nuestras zozobras, hasta que, al fin, con gran consuelo nuestro, la puerta de la posada se cerró tras de nosotros, que estábamos, al cabo, en ella. Corrí instintivamente el cerrojo tan luego como entramos y nos quedamos, por un momento, en medio de la oscuridad, jadeando y palpitantes, solos, sin más compañía que el cadáver del capitán. Mi madre enseguida fue al mostrador y tomó una bujía, y cogidos ambos de las manos, nos introdujimos a la sala. El muerto estaba allí, tal como lo habíamos dejado, con sus ojos abiertos y un brazo echado hacia afuera. «Baja el transparente, Jim», murmuró mi madre. «Podría suceder que viniesen a espiarnos desde afuera, y ahora», añadió cuando su orden estaba ejecutada, «tenemos que buscar la llave de eso, y ya veremos quién es el que lo coge». Y al decir esto, exhaló algo como un suspiro o un sollozo. Púseme de rodillas inmediatamente. En el suelo, muy cerca de la mano del difunto, me encontré en el acto un disco pequeño de papel, ennegrecido de un lado. No pude dudar de que esto fuese el disco negro a que él se había referido, y levantándolo, encontré escrito, al otro lado, en letra muy buena y muy clara, esta intimación demasiado lacónica. Se le da ABD de plazo hasta las 10 de esta noche. Se le da hasta las 10, madre, dije. Y no bien acababa de pronunciar estas palabras cuando nuestro viejo reloj crujió para dar 1 hora. Y comenzó a sonar pausadamente sus campanadas, haciéndonos estremecer con un movimiento involuntario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6. Son las 6 apenas. Tenemos tiempo, Jim, dijo mi madre. Ahora, veamos. Esa llave. Busqué en cada una de sus bolsas. Algunas pequeñas monedas, un dedal, un poco de hilo, agujas gruesas, un pedazo de tabaco de pipa, su navaja de mango corvo, una brújula de bolsillo y una cajita con eslabón y yesca. Fue todo lo que en ellas encontré, y ya comenzaba, por lo mismo, a desesperar. Tal vez la lleve colgada al cuello, sugirió mi madre. Sobreponiéndome a una gran repugnancia, me resolví a abrirle la camisa, y allí, desde luego, suspensa de un sucio cordoncillo embreado que me di prisa a cortar con su propia navaja, estaba la llave que tanto buscábamos. Con esta primera victoria, nos sentimos llenos de valor y de esperanza, y nos apresuramos a subir a la habitación del difunto, en la que había dormido por tan largo tiempo, y en la cual su cofre de a bordo había permanecido desde el día de su llegada. Era aquella una maleta marina, común y corriente, como la de otro navegante cualquiera, solo que por fuera llevaba esta inicial B hecha con un hierro candente, y las esquinas aparecían un poco rotas y estropeadas, como por un uso largo y nada cuidadoso. «Dame esa llave», dijo mi madre, y aun cuando la chapa estaba muy dura y en poco uso, ella la había ya abierto y levantado la tapa de la maleta, en un abrir y cerrar de ojos. Un fuerte olor a tabaco y a brea salió inmediatamente del interior, pero nada pudimos ver en el compartimiento de arriba, con excepción de un traje de muy buena tela cuidadosamente cepillado y doblado, que según dijo mi madre, jamás debió haber sido usado. Bajo de él comenzaba la miscelánea. Un cuadrante, una cajilla de hoja de lata, varios palillos de tabaco, 2 pares de muy buenas y hermosas pistolas, un pedacillo de barra de plata, un antiguo reloj español y algunas otras baratijas de muy poco valor, en su mayor parte de estructura extranjera, un par de brújulas montadas en latón y 5 o 6 extrañas y curiosas conchas de los mares de las Indias Occidentales. Con frecuencia me he maravillado después, pensando para qué había venido trayendo y guardando aquellos mariscos, en el discurso de su azarosa, culpable y agitada vida. Entretanto, nada que valiese la pena habíamos encontrado, excepto la barrilla y las baratijas de plata, que por cierto no era lo que nosotros buscábamos. Debajo había un viejo capote de a bordo, blanqueado con las sales marinas,
que mi madre levantó con impaciencia y que descubrió a nuestra vista las últimas cosas del contenido de la maleta. Eran estas: un paquete o liazo de papeles, envueltos cuidadosamente en tela impermeable, y una talega de cáñamo, que nos bastó menear para que su sonido nos dijese que contenía oro. «Yo les probaré a esos pícaros», prorrumpió mi madre, «que soy una mujer honrada. Tomaré de aquí lo que se nos debe y ni un solo penique más. Ten el saquillo de la señora Crossley». Y diciendo esto, comenzó a contar escrupulosamente el monto de lo adeudado, pasando las monedas de la talega del capitán al saquillo que yo sostenía abierto con mis manos. Fue aquella una operación larga y difícil, porque las monedas eran de todos los países y de todos los cuños imaginables. Doblones y luises de oro, guineas y piezas de A8, y no sé cuántas otras más, todas mezcladas unas con otras y en montón. Las guineas, además, eran las menos abundantes, y ellas eran las únicas con que mi madre sabía contar. Estaríamos como a la mitad de nuestra tarea, cuando súbitamente tuve que poner mi mano sobre su brazo, para imponerle silencio, porque acababa de oír en medio de la atmósfera fría y callada un rumor que hizo que el corazón me latiera de nuevo hasta querer salírseme por la boca. Era el formidable tap-tap del bastón del ciego mendigo golpeando sobre la superficie helada del camino. Lo oí que se acercaba más y más, en tanto que nosotros procurábamos contener hasta la respiración. Por fin golpeó con firmeza en la puerta de la posada, y luego oímos distintamente que hacía jugar la perilla de fuera de la cerradura, y el cerrojo crujía con los esfuerzos que aquel miserable hacía para entrar. Hubo, enseguida, un silencio largo y angustioso tanto afuera como adentro de la casa. Por fin el tap-tap del bastón comenzó de nuevo y con alegría indescriptible de nuestra parte, acabó por irse extinguiendo a lo lejos lentamente hasta que, por último, cesó de oírse por completo. «Madre», le dije yo, «tómelo, vide. Todo de una vez y vámonos». Parecíame que la puerta con el cerrojo echado debió de excitar las sospechas de aquel hombre y que probablemente nos echaría encima a todo su nido de gavilanes. Por lo demás, nadie que no se haya visto en presencia de aquel terrible ciego puede explicarse cuánto me felicité de haber tenido antes la ocurrencia instintiva de correr el cerrojo cuando entramos. Empero mi madre, azorada como estaba, no quiso consentir en tomar ni un céntimo más de lo que se nos debía. Pero también se obstinó en no contentarse con menos. «Todavía no han dado las 7», dijo. «Falta mucho aún. Yo sé lo que me corresponde y lo quiero a todo trance». Todavía estaba discutiendo conmigo cuando un ligero silbido llegó hasta nosotros, lanzado, a buena distancia, sobre la loma. Aquello era bastante y más que bastante para nosotros dos. «Me llevaré lo que he contado», dijo mi madre poniéndose violentamente en pie. «Y yo tomo esto para redondear la cuenta», agregué apoderándome del lío de papeles, envueltos en tela impermeable. Un instante después, ambos bajábamos a toda prisa la escalera, dejando la vela junto al baúl vacío, y no tardamos sino pocos segundos en abrir la puerta exterior y ponernos en plena retirada. Un minuto más de dilación y hubiera sido ya demasiado tarde. La niebla se estaba desbaratando rápidamente, y ya la luna brillaba con toda su claridad en la parte elevada del terreno, a uno y otro lado nuestro, y apenas se quedaba ya un tenue velo a la orilla de la hondonada y a las puertas de la taberna para favorecer con su gasa, todavía no rota, los primeros pasos de nuestra fuga. Mucho antes de que hubiéramos podido llegar a la mitad del camino que lleva a la aldea, muy poco más allá del pie de la loma, debíamos penetrar forzosamente en el espacio claro y descubierto, alumbrado por la luna. Y aún esto no era todo. El rumor de pasos numerosos que se acercaban en tropel llegó hasta nuestros oídos, y al mirar en dirección de ellos, pudimos notar, a causa de las oscilaciones de una lucecilla y de su rápida aproximación, que uno de los que se acercaban traía consigo una linterna. «Hijo mío», díjome mi madre de repente, «toma el dinero y escápate corriendo. Yo siento que voy a desmayarme». Esto sí que era el fin de todo para nosotros, al menos así lo pensé yo. Cuánto no execré en aquel momento la cobardía de los vecinos. Cuánto no desaprobé a mi pobre madre por su honradez y su avaricia, lo mismo que por su pasado atrevimiento y su extrema debilidad en aquella hora.
Nos encontrábamos, por nuestra gran fortuna en aquel instante, sobre el pequeño puente. Yo la sostuve lo mejor que pude, vacilante como estaba, hasta la extremidad de la ribera, en donde exhaló un suspiro y se dejó caer sobre mi hombro. No podré decir ahora cómo encontré en mí fuerzas bastantes para hacer lo que hice en aquellas críticas circunstancias, y aún me temo que lo que ejecuté lo llevé a cabo con alguna brusquedad. El hecho es que me di trazas para hacerla bajar conmigo el paredón de la hondanada y casi arrastréla de manera de colocarnos un tanto cuanto bajo el arco del mismo puente. Nada más pude hacer después de esto, porque el puentecillo era demasiado bajo para permitirnos otra cosa que el acurrucarme a mí debajo de él, dejando a mi madre casi enteramente afuera, pero quedando ambos a tan corta distancia de la posada que podíamos oír claramente lo que se hablara en ella. Capítulo 5. Del fin que tuvo el mendigo ciego. Mi curiosidad, empero, pudo más que mis temores. Comprendí que el permanecer allí donde estaba no me traía más utilidad que la de pasarme agazapado. Dios sabe cuánto tiempo. Por lo cual, trepé como pude, una vez más al paredón del barranco, y ocultando mi cabeza entre un sotillo de retamas, pude colocarme en posición de dominar desde allí toda la parte del camino que pasa frente a nuestra puerta. Apenas había logrado acomodarme cuando los enemigos comenzaron a llegar en número de 7 u 8, a toda carrera, golpeando con sus pies el sendero descompasadamente y trayendo al frente de ellos al hombre de la linterna, a pocos pasos a vanguardia. 3 hombres corrían juntos, cogidos de las manos, y yo comprendí luego, aún a través de la niebla, que el que formaba el centro del trío no era otro que mi formidable mendigo ciego. Un momento después, su voz me probó que no me había equivocado. ¡Abajo la puerta!, gritó. «Bien, bien, señor», contestaron 2 o 3 de los asaltantes, los cuales se precipitaron en tropel sobre la puerta de la posada, seguidos por el hombre de la linterna. Pero muy luego los vi detenerse y cambiar algunas palabras en voz baja, como sorprendidos de haber encontrado abierta la misma entrada que se proponían forzar. Pero su sorpresa fue muy pasajera. El ciego volvió a lanzar sus órdenes, oyéndose su voz más fuerte y más levantada, como si se sintiera encendido por un grande anhelo y una violenta rabia al mismo tiempo. «¡Adentro, adentro, adentro!», les gritaba, no sin proferir maldiciones y juramentos, por lo que a él le parecía tardanza. 4 o 5 de ellos se apresuraron a obedecer, permaneciendo 2 en el sendero, al lado de aquel mendigo formidable. Hubo otra pausa no muy larga, y tras ella resonó una exclamación de sorpresa, seguida por una voz que clamó desde adentro: «¡Vila muerto!». Pero el ciego lanzóles un tremendo y nuevo juramento por su poca diligencia, añadiendo: «Regístrelo alguno de ustedes, tramposos, vagabundos, y los demás arriba y a bajarse la maleta». Hasta mi escondite llegaba el ruido de las pisadas de aquellos hombres en los peldaños de madera de nuestra escalera. Por tanto, es seguro que la casa entera debía retemblar con ellas. En el momento se siguieron nuevas exclamaciones de sorpresa. La ventana del cuarto del capitán fue abierta de par en par con un empujón violento acompañado de ruido de vidrios que se rompían. Un hombre apareció en ella, iluminado por la luz plena de la luna, y se dirigió al mendigo ciego que se encontraba, como he dicho, en el camino, y precisamente debajo de la ventana recién abierta. «Piu», le gritó, «nos han ganado por la mano. Alguien ha registrado ya la maleta, de arriba a abajo». «¿Está eso allí?», preguntó. «El dinero, sí», contestó el de arriba. «Carguen 1000 diablos contigo y el dinero. Lo que yo pregunto es si está allí el manuscrito de Flint, Bergante». «Por lo que hace a aquí, no hay nada», replicó el otro. «Bueno, bajen ustedes y vean si está sobre el cadáver de Bill». En ese momento, otro de los de la partida, probablemente el que se había quedado en la sala registrando el cuerpo del capitán, apareció en la puerta de la posada diciendo: «Bill ha sido ya registrado antes. Nada han dejado sobre él. Han sido las gentes de la posada. Ha sido ese muchacho. De buena gana le hubiera sacado yo los ojos», rugió el ciego Pew. «No ha mucho que estaban aquí todavía. Tenían el cerrojo puesto cuando yo quise entrar. A registrar, muchachos, a registrar y a encontrarlos».
Lo único que nos han dejado aquí es su vela, dijo el de la ventana. Pues a la obra, a registrar y a dar con ellos, dijo de nuevo Pew, golpeando airadamente con su palo sobre el suelo. Siguióse entonces una gran batahola, un vaivén indecible adentro de la casa. Ruidos de pisadas toscas resonaban de un lado y otro, rumor de muebles arrojados al suelo, puertas abiertas a puntapiés, hasta que las rocas repitieron con sus ecos aquel ruido infernal. Vióse entonces a todos aquellos hombres salir al camino, uno tras de otro, declarando que nada les quedaba que registrar y que de fijo no estábamos ocultos dentro de la casa. En aquel instante el mismo silbido que tanto nos había alarmado a mi madre y a mí, cuando operábamos sobre el dinero del difunto capitán, volvió a oírse clara y distintamente en medio de la noche, pero en esta ocasión 2 veces repetido. Yo había creído que ese sonido era algo como la trompeta del ciego, ordenando con ella a su tripulación el lanzarse al abordaje. Pero entonces comprendí que no era sino una señal soltada sigilosamente del lado de la loma en dirección de la aldea, y según el efecto que ella produjo en nuestros filibusteros, era un aviso preventivo de algún peligro cercano. «Dirk ha silbado», dijo uno, «y 2 veces. Tenemos que ponernos en franquía». «Ponte en franquía al infierno, Mandria», gritó Pew. «Dirk se ha manifestado desde un principio cobarde y tonto, y ves, no deben hacerle caso. Esas gentes deben estar por aquí, muy cerca. Tenemos la mano sobre ellas, con seguridad. Revolver todo, registrarlo todo. ¿A qué hemos venido sino perros de Satanás? Oh, por vida del diablo. Si tuviera yo mis ojos». Estas exclamaciones parecieron producir algún efecto, pues 2 de los de la banda comenzaron a registrar aquí y acullá, entre las duelas y trastos que había por allí afuera, pero con muy poca resolución, según me pareció, y siempre teniendo un ojo listo para escapar al peligro que temían, mientras que los restantes estaban aún indecisos y vacilantes en el camino. «¡Ah, imbéciles!», clamaba el ciego. «Tienen, ves, las manos puestas sobre millares de millares y se están allí como idiotas con los brazos cruzados. Todos ustedes pueden hacerse en un momento tan ricos como reyes, con solo encontrar eso que muy bien saben que está por aquí, a su alcance, y ninguno quiere hacer su obligación. Mandrias, ninguno de ustedes se atrevió a presentarse a Bill, y tuve que resolverme a hacerlo yo, un ciego. Pues bien, yo no quiero perder la suerte que me toca, por culpa de ustedes. ¿Qué? ¿Voy a seguir siendo toda la vida un pordiosero que se arrastra, chicaneando y trampeando por un miserable vaso de rom, cuando debo y puedo rodar en coches magníficos? Si esas gentes se volvieran ojo de hormiga, todavía deberían ustedes encontrarlas. «Cierra tu escotilla, Pew», gruñó uno de ellos. «Ya hemos pescado los doblones». «Es seguro que ellos habrán escondido bien el maldito lío», saltó otro. «Pero no perdamos tiempo. Toma tú los Jorges, Pew, y no estés allí chillando». Chillando era la palabra verdadera, y al oírla, la muy mal contenida cólera del ciego hizo explosión, excitada ya por las objeciones precedentes, de tal suerte y tan furiosamente, que su excitación se sobrepuso a todo. Así fue que, empuñando su grueso bastón, arremetió con él a sus secuaces, golpeando con rabia a derecha e izquierda, a pesar de su ceguera, y dejándose oír sus tremendos golpes sobre más de alguno de los más próximos a él. Estos, a su vez, respondieron vomitando las más horribles injurias y amenazas sobre el perverso ciego, y se lanzaron sobre él a pretender apoderarse del garrote, retorciéndoselo en su poderoso puño. Esta riña fue para nosotros la salvación, pues todavía estaban empeñados en ella aquellos hombres, cuando un nuevo ruido se dejó oír hacia la cumbre de la loma, por el lado de la aldea, y era el galope tendido de varios caballos. Casi en el mismo instante, un pistoletazo partió del lado del vallado, percibiéndose simultáneamente la luz y el trueno del disparo. Aquello era, evidentemente, la última señal de peligro, porque los filibusteros se pusieron en fuga en el instante, en una precipitada carrera de «sálvese quien pueda». Todos corrieron en dirección diferente, el uno rumbo al mar, otro hacia la caleta, otro oblicuamente por la loma
y así de los demás, de tal manera que en menos tiempo del que lo cuento, no quedaban ya ni trazas de ellos, excepto el ciego Pew. En cuanto a este, lo habían abandonado, no sabré decir si por el pánico que de ellos se apoderó, o en venganza de sus injurias y garrotazos. El hecho es que él estaba allí, detrás de todos, tentaleando sobre el camino con su bastón, loca y desesperadamente, y llamando a gritos a sus camaradas fugitivos. Finalmente, tomó la peor dirección para él, rumbo a la aldea, y pasó a muy pocos pasos de mi escondite clamando frenéticamente: «Juanillo, Black Dog, Dirk y otros nombres más. Ves, no dejarán aquí a su viejo Pew, compañeros. No dejarán a su pobre Pew». En aquel instante el ruido de los caballos llegó a la cumbre, y 4 o 5 jinetes aparecieron sobre la loma, alumbrados claramente por la luna, y se precipitaron a galope tendido hacia abajo, por el declive. Entonces Pew comprendió su error. Trató de volverse prorrumpiendo en una maldición, y se dirigió hacia la zanja en la cual rodó. Pero en un segundo ya se había puesto en pie de nueva cuenta, e intentó un nuevo escape. Pero descarriado ya como estaba, no hizo más que ir a colocarse precisamente bajo el más próximo de los caballos que se acercaban. El jinete trató de salvarlo, pero fue en vano. El mendigo cayó, sin remedio, atropellado por el bruto que lo echó por tierra y estampó sobre él, despedazándolo, sus 4 herrados y poderosos cascos. Pew dejó oír un solo grito horrible y angustioso, que se perdió en el silencio trágico de la noche. Cayó sobre un costado. Se volteó luego débilmente con el rostro a tierra y no volvió a moverse nunca. Yo me enderecé entonces y saludé cortésmente a los jinetes que ya se disponían a retroceder, horrorizados por el accidente ocurrido. Pronto me di cuenta de quiénes eran ellos. Uno, que venía aún detrás de todos, era el muchacho que había ido de la aldea en busca del Dr. Livesey. Los demás eran aduaneros o guardas fiscales que aquél había encontrado en su camino y con los cuales se había entendido para regresar sin pérdida de tiempo. La noticia de aquella extraña barca de vela cuadrada surta en la caleta del Gato había llegado hasta el inspector Dance que, a consecuencia de ella, había resuelto hacer una excursión aquella noche en dirección de nuestras playas, circunstancia sin la cual es seguro que mi madre y yo habríamos perdido la vida. En cuanto a Pew, estaba muerto y muy bien muerto. Por lo que hace a mi madre, a quien condujimos a la aldea, algunas lociones de agua fría y algunas sales que le hicimos aspirar le volvieron por completo el conocimiento, y aunque no quedó enteramente exhausta de ánimo por sus terrores, sin embargo, aún continuaba deplorando el resto del dinero que no quiso tomar. En el interín, el inspector apresuró su marcha, tanto cuanto pudo, en dirección de la caleta del Gato. Pero sus guardas tenían que desmontar y que ir marchando a tientas por las escabrosidades de la cañada, llevando del diestro a los caballos, algunas veces conteniéndolos y constantemente con el temor de una emboscada. Por lo mismo no fue cosa de sorprenderse el que, cuando llegaron al lugar en que sabían que la barca estaba fondeada, ésta se hubiera hecho ya a la mar, si bien estaba aún a cortísima distancia de la playa. Todavía la voz del inspector pudo llegar hasta los fugitivos, uno de los cuales le gritó que se quitase de la luz de la luna, porque podría ir a saludarle un poco de plomo. No acababa de apagarse el eco de esta intimación, cuando silbó una bala de mosquete, casi rozando el brazo de Dance, y acto continuo, la embarcación dobló la punta de la caleta y desapareció. El inspector se quedó allí, según su propia expresión, como pez fuera del agua. Y todo lo más que pudo hacer fue enviar un hombre a Bristol para prevenir el arribo posible de la falúa aquella, lo cual era lo mismo que nada, en su opinión. «Han salido salvos», añadió, «y la cosa ha concluido allí. Solamente me alegro mucho de que hayamos trillado al paso a Maese Pew, que de no ser así ya hubiera recibido, a estas horas, noticias mías. Volvíme entonces con él a la posada del almirante Benbow, y no podría nadie imaginarse qué cuadro de trastorno y destrozo encontré en nuestra casa. El reloj, con su gran caja de madera, había sido arrojado al suelo por aquellos bárbaros en su desesperada cacería emprendida para buscarnos a mi madre y a mí. Y aun cuando es cierto
que nada se habían llevado a excepción del talego de dinero del capitán y algunas monedas de plata de nuestra gaveta, pude hacerme cargo, desde la primera ojeada que di, de que estábamos arruinados. El inspector Dance no podía hacer nada en aquel caos. «Bueno, Jim», díjome, «tú afirmas que ellos han cogido el dinero, ¿no es así? Entonces, ¿qué fortuna era la que buscaban aquí? ¿Más dinero, tal vez?» «No, señor, no creo que fuese dinero», le contesté. «Lo cierto es que yo creo tener aquí, en la bolsa de pecho de mi jubón, lo que ellos buscaban y quisiera, de buen grado, depositarlo desde luego en un lugar seguro». «¿Para ponerlo a salvo, muchacho?» «Me parece muy bueno», dijo. «Yo me lo llevaré si tú quieres». «Yo pensaba tal vez que el doctor Livesey», comencé yo. «Excelente, magnífico», me interrumpió él en muy plausible tono. «Tu idea es inmejorable. Él es todo un caballero y todo un magistrado. Y ahora que pienso en ello, yo también debo ir allá y dar cuenta, ya sea a él, ya al caballero Trelawney, de la muerte de ese maese Pugh, que ya no tiene remedio. Y no es que yo la deplore, no, sino que las gentes poco benévolas podrían querer acriminar por ella a un oficial del fisco de su majestad, si acriminación cupiere en este caso. Ahora pues, Hawkins, si tú quieres, puedo llevarte conmigo». Le di cordialmente las gracias por su ofrecimiento y nos fuimos a pie otra vez a la aldea en donde estaban los caballos. Mientras fui a avisar a mi madre lo que iba yo a hacer, ya las cabalgaduras estaban ensilladas. «Dogger», dijo el señor Dance, «tú llevas allí un buen caballo, ponte a este chiquillo en ancas». No bien hube yo montado y asídome al cinturón de Dogger, el inspector dio la señal de partida y toda la caravana se puso en movimiento saliendo al camino, a un trote bastante vivo, y cruzando el puente que nos sirvió de escondite, rumbo a la casa del doctor Livesey. Capítulo 6. Los papeles del capitán. Caminamos bastante deprisa hasta que por fin nos detuvimos a la puerta del doctor Livesey. La casa estaba enteramente oscura en el exterior. El inspector Dance me dijo que me apeara y llamase a la puerta, y Dogger me dio uno de sus estribos para que bajara por él. La puerta se abrió casi inmediatamente y apareció la criada. «¿Está en casa el doctor?», le pregunté. «No», me contestó. «Estuvo aquí en la tarde, pero volvió a salir rumbo a la universidad, en donde iba a comer y a pasar la velada con el caballero Trelawney». «Entonces, vamos allá, muchachos», dijo el inspector. Por esta vez, como la distancia que había que recorrer era muy corta, ya no volví a montar, sino que marché teniéndome a la correa del estribo de Dogger hasta el pabellón del conserje, y de allí arriba por la larga y desnuda avenida, alumbrada a aquella hora por el resplandor de la luna, y a cuyo término se veía, de uno y otro lado, en medio de viejos jardines, la blanca silueta del grupo de edificios que forman la universidad. Aquí el inspector Dance desmontó, y llevándome consigo, obtuvo el permiso de pasar al interior del establecimiento para un pequeño asunto. El criado nos condujo a un pasillo esterado, a cuyo extremo nos mostró la gran biblioteca, toda forrada de inmensos estantes, coronados de bustos de sabios de todas las edades. Allí encontramos al caballero Trelawney y al doctor Livesey, charlando animadamente, puro en mano, a los lados de un fuego alegre y brillante. Hasta aquella noche no había yo tenido ocasión de ver de cerca al caballero Trelawney. Era un hombre alto, de más de 6 pies de estatura y de anchura proporcionada, con un rostro agreste, áspero y encarnado, que sus largos viajes habían puesto así, como forrado por una máscara. Sus pupilas eran muy negras y se movían con gran vivacidad, lo cual le daba la apariencia de poseer un temperamento, no diré malo, pero sí violento y altivo. «Pase usted, señor Dance», dijo entonces, en un tono benévolo y amable. «Buenas noches, Dance», dijo a su vez el doctor, con una inclinación de cabeza. «Y buenas noches, tú también, amigo Jim. Qué buenos vientos traen a ustedes por acá». El inspector quedóse de pie, derecho y tieso como un veterano, y contó lo acaecido como un estudiante que recita su lección. Era de verse cómo aquellos dos caballeros se acercaban insensiblemente, y qué miradas se dirigían el uno al otro,
embargándoles la sorpresa de tal modo que hasta se olvidaron por completo de fumar sus puros. Cuando se les refirió cómo mi madre había vuelto sola conmigo a la posada, el doctor se dio una buena palmada en el muslo y el caballero Trelawney exclamó: «Los papeles del capitán. Tanto el caballero como yo estábamos ya observando». «¡Bravo, bravo!» Y en su entusiasmo arrojó su excelente puro a la chimenea. Mucho antes de que lo hiciera, se había ya puesto de pie y medía a pasos agitados la habitación, en tanto que el doctor, como si esto le ayudara a oír mejor, se había arrancado la empolvada peluca y se nos exhibía allí, haciendo una figura extrañísima, con su propio pelo negro, cortado a peine, como se dice en términos de barbería. Al fin el inspector Dance concluyó su narración. «Señor Dance», dijo el caballero, «es usted un hombre de muy noble corazón. En cuanto al hecho de haber atropellado a aquel perverso, lo considero, señor mío, como un acto meritorio, tal como el pisar sobre una alimaña venenosa. Y por lo que hace a este buen mozalbete Hawkins, él ha sido triunfos en este juego. Vamos, chicuelo, ¿quieres hacer el favor de tirar el cordón de esa campanilla? Es preciso que obsequiemos al señor inspector con un buen vaso de cerveza». «Por lo visto, Jim, ¿tú crees tener en tu poder lo que esos malvados buscaban?», interrogó el doctor. «Aquí lo tiene Vide», dije alargándole el paquete envuelto en tela impermeable. El doctor lo tomó y le dio vueltas y más vueltas, como si sus dedos danzaran con la impaciencia nerviosa de abrir aquello. Pero en vez de hacerlo así, depositó el paquete tranquilamente en su bolsillo. «Caballero Trelawney», dijo, «así que el señor Dance haya tomado su cerveza, tiene por fuerza que salir de nuevo al servicio de su majestad. Pero en cuanto a Jim, me propongo hacerlo que se quede esta noche a dormir en mi casa, así es que con su permiso, propondría yo que le mandáramos dar una buena tajada de pastel frío para que cene». «Como usted quiera, Livesey», dijo el caballero. «Hawkins se ha hecho acreedor a algo mucho mejor que un pastel frío». Dicho esto, me trajeron y colocaron en una mesita lateral un grande y apetitoso pastel de pichón, con el cual me despaché concienzudamente y muy a mi sabor. Porque la verdad es que tenía yo tanta hambre como un halcón. En el interín, el señor Dance recibía nuevos cumplidos, tomaba su cerveza y concluía al fin por despedirse. «Y ahora, caballero», dijo el doctor. «Y ahora, Livesey», exclamó el caballero en el mismo tono. «Cada cosa a su tiempo, como lo reza un adagio», dijo el doctor riendo. «¿Usted ha oído hablar de ese Flint, a lo que creo?» «¿Oído hablar de él?», exclamó el caballero. «¿Oído hablar de él?». «Pues sí ha sido el más sanguinario filibustero que jamás ha cruzado el océano. Barbarroja era un niño de pecho junto a él. Los españoles le tenían un miedo tan horrible que, debo decirlo con franqueza, me sentía yo orgulloso de que Flint fuese un inglés. Yo he visto, con mis propios ojos, las gavias de su navío, a la altura de la Trinidad, y el galinazo hijo de borrachín, con quien yo me había embarcado, hizo proa atrás, refugiándose a toda prisa en Puerto España. «Está bien», dijo el doctor. «También yo he oído hablar de él en Inglaterra, pero la cuestión es esta. ¿Tenía dinero?» «Dinero», exclamó el caballero Trelawney. «¿Ha oído usted cosa? Pues ¿qué es lo que esos villanos buscaban sino dinero? ¿Qué les importa a ellos nada que no sea dinero? ¿Y por qué otra cosa arriesgarían sus viles pellejos que no fuese por dinero? Eso lo veremos pronto», replicó el doctor. «Pero usted está tan extraordinariamente excitado y declamador que no acierto a sacar en limpio nada de lo que deseo. Lo que yo quiero saber es esto. Suponiendo que tengo yo en mi bolsa, aquí, la llave para descubrir el punto en que Flint ha sepultado su tesoro, ¿el tal tesoro será algo que valga la pena? Que valga la pena. Por San Jorge. Valdrá nada menos que esto. Si tenemos esa clave que Beth sospecha, yo fletaré un buque en Bristol y llevaré conmigo a usted y a Hawkins, y crea que desenterraré el tal tesoro, aunque deba buscar un año entero. Muy bien, ahora pues, si Jim consiente, abriremos este paquete», dijo el doctor poniéndolo sobre la mesa. El lío estaba cosido, así fue que el doctor tuvo que sacar de su estuche unas tijeras y cortar las hebras que lo aseguraban.
2 cosas aparecieron, un cuaderno y un papel sellado. «Primero examinaremos el cuaderno», sugirió el doctor. Tanto el caballero como yo estábamos ya observando por encima de su hombro cuando él lo abrió. Pues, por lo que hace a mí, ya el mismo doctor me había antes invitado a que me acercase sin ceremonias, dejando la mesa donde había cenado, para participar en el placer de la curiosa investigación. En la primera página no había más que algunos rasgos de manuscrito, como los que un hombre, con una pluma en la mano, puede hacer por vía de práctica o de entretenimiento. Una de las frases escritas era la misma que el capitán llevaba en los dibujos indelebles de su brazo, Caprichos de Billy Bones. Luego se leía esto: Maese W. Bones, piloto, no más rom, y cerca de Punta de Palma lo hubo, y algunos otros motes y palabras sueltas, en su mayor parte ininteligibles. No pude prescindir de que se excitara mi curiosidad pensando quién sería el que lo hubo y qué fue lo que hubo. Lo mismo podía tratarse de una buena estocada en la espalda que de otra cosa cualquiera. «No sacaremos de aquí gran cosa en limpio», dijo el doctor, volviendo la hoja. Las 10 o 12 páginas siguientes estaban llenas con una curiosa serie de entradas. En la extremidad de cada una de las líneas se veía una fecha y en la otra una suma de dinero, como en los libros de cuentas comunes y corrientes. Pero en vez de palabras explicativas, solo se encontraba un número variable de cruces entre una y otra. En la fecha marcada, 12 de junio de 1745, por ejemplo, se veía claramente que la cantidad de 70 libras esterlinas se debía a alguno, y no se veían sino 6 cruces para explicar la causa u origen de la deuda. En algunos lugares, para mayor seguridad, se añadía el nombre de algún lugar como a la altura de Caracas. O bien, una mera cita geográfica de latitud y longitud como 53 grados 17 minutos 2 segundos y 19 grados 2 minutos 40 segundos. Aquel memorándum duraba muy cerca del espacio de 20 años, aumentando, como era natural, el guarismo total, a proporción que el tiempo avanzaba, hasta que al último se veía un gran total sumado, después de 4 o 5 adiciones equívocas rectificadas. Y por todo apéndice, estas 3 palabras, Hucha de Bones. «No le hallo a esto pies ni cabeza», dijo el doctor. «Pues la cosa es clara como la luz del mediodía», exclamó el caballero. «Este es el libro de cuentas del malvado sabueso. Esas cruces ocupan allí el lugar de los nombres de buques y aldeas que él echó a pique o entró a saqueo. Las sumas no son más que la parte que en cada hazaña de esas tocó a nuestro escorpión. Y en donde tenía algún error, ya BBD, que cuidaba de añadir algo que aclarara como a la altura de Caracas, ya puede BD. Colegir por esta inscripción que algún desdichado buque fue tomado al abordaje a la altura de las costas mencionadas. Dios haya recibido en su seno a las pobres almas que tripulaban esa barca. Tiempo hace ya». «Es verdad», dijo el doctor. «Ve a ved, de lo que sirve ser uno viajero. Es verdad. Y el monto aumenta a medida que él asciende en categoría. Muy poco más había en el libro, excepto determinaciones geográficas de algunos lugares anotados en las hojas en blanco hacia el fin del cuaderno, y una tabla para la reducción de monedas francesas, inglesas y españolas a un valor común. «Hombre arreglado», exclamó el doctor. «No era a él a quien podían hacérsele trampas, de seguro». «Ahora», prosiguió el caballero, «veamos esto otro». El papel cuyo examen seguía estaba sellado en diversos puntos, habiéndose usado un dedal por vía de sello, tal vez el mismo que había yo encontrado en la bolsa del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y apareció entonces el mapa de una isla, con su latitud, longitud, sondas, nombres de montañas, bahías, caletas, abras y todos los pormenores necesarios para poder llevar un buque a anclar a salvo en sus costas. Parecía como de unas 9 millas de largo y 5 de ancho, teniendo la figura de una especie de dragón en pie, y presentaba 2 magníficos fondeaderos perfectamente cerrados y una eminencia en la parte central marcada con el nombre de El Vigía. Veíanse algunas adiciones hechas en fecha más reciente, pero lo que más saltaba a la vista eran 3 cruces marcadas con tinta roja, 2 en la parte norte de la isla y una al sudoeste, y además
escrito con la misma tinta encarnada en caracteres muy claros y elegantes, bien distintos de la tosca escritura del capitán. Estas 3 significativas palabras: aquí el tesoro. Por detrás, la misma mano había trazado estas explicaciones complementarias. Un grande árbol, en la vertiente de El Vigía, en dirección al norte, 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 este. Islote del esqueleto este, sureste, cuarta al este. 10 pies. La gran barra de plata está en el hoyo del lado norte. Puede encontrársela siguiendo el declive del montecillo al este. 10 brazas al sur del peñasco negro frente a él. Las armas se encontrarán fácilmente en la loma de arena que está en la punta norte del fondeadero septentrional, en dirección este, cuarta al norte. J.F. Esto era todo, pero conciso como era, y para mí incomprensible, llenó de júbilo al caballero y al doctor Livesey. Livesey, dijo el señor de Trelawney, Babe, a abandonar en el acto su desdichada y penosa profesión. Mañana salgo para Bristol, en 3 semanas. No, en 2 semanas. En 10 días, le aseguro a Bede, que tendremos el mejor buque, sí señor, y la más escogida tripulación que puede suministrar la Inglaterra. Hawkins vendrá con nosotros como paje de a bordo. Vamos, yo sé que tú harás un famoso paje de a bordo, chico. Usted, Livesey, será el médico del buque. Yo me gradúo almirante, desde luego. Nos llevaremos a Redruth, Joyce y Hunter. Tendremos vientos favorables, viaje rápido, y sin la menor dificultad hallaremos el sitio indicado y en él dinero en cantidad bastante para comer, para arrastrar carrozas y para gastar como príncipes por el resto de nuestra vida. Trelawney, dijo el doctor, prometo acompañarle en la expedición y puedo responder de su éxito. Jim también vendrá, por supuesto, y será una honra para la empresa. Pero hay un hombre, uno solo, a quien yo temo. ¿Y quién es él?, exclamó el caballero. Nombre usted a ese pícaro sin dilación. Usted, replicó el doctor. Usted que no tiene la fuerza necesaria para refrenar su lengua. Nosotros no somos los únicos en conocer la existencia de este documento. Esos individuos que han atacado la posada esta noche, arrojados y valientes marrulleros sin duda alguna, lo mismo que los que se habían quedado guardando la extraña barca de que nos habló Dance, todos esos, y me atreveré a afirmar que otros todavía, por angas o por mangas, se creen con la resolución inquebrantable de apoderarse de la hucha. Ninguno de nosotros debe, pues, salir solo en lo de adelante hasta estar a bordo. Jim y yo andaremos juntos en el interín. Usted llevará consigo a Joyce y a Hunter cuando salga para Bristol, y del primero al último de los que aquí estamos, nos debemos comprometer a no chistar palabra de lo que hemos descubierto. Livesey, dijo el caballero. Vedder siempre tiene razón. Por mi parte prometo estarme mudo como una tumba.